¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bendecidos? Bendecidos para bendecir. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Yo soy el pastor Josué Muñoz, pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir en el centro de nuestra capital, ahí en Alameda 341, a media cuadra del Cerro Santa Lucía estamos ubicados. Le doy gracias al Señor, bendigo su nombre por este privilegio, por este honor, esta bendición de poder estar conectados a través de esta señal y juntos compartir la palabra de Dios, las bendiciones, lo que Él nos ha reservado, la revelación de Él y lo que Él tiene y quiere de nosotros. Le doy gracias al Señor por estar así conectados, le digo, y poder continuar con el programa de la semana anterior en el cual estuvimos hablando acerca de nuestra identidad. Creo que en Chile necesitamos descubrir, conocer, apreciar y vivir en la nueva identidad que el Señor nos ha dado. Nos ha sido dada una nueva vida, una nueva identidad y debemos conocerla, redescubrirla y vivir por ella. Es el tema que nos va a ocupar estos próximos programas. Antes de entrar en él, quiero invitarles que visiten nuestra página www.bendecidos para bendecir, que me escriba. Estoy muy agradecido por las cartas que he recibido, los correos, todos los medios que han usado para llamarnos. Y cuando llame nuestro teléfono, debe entender que a veces es un día en que no hay nadie en la oficina, en el horario en que está siendo expuesto este programa, presentado, de modo que llame durante las horas de oficina. Más seguro, después de las 9 de la mañana hasta las 7, 8, está la oficina abierta. Gracias a Dios por esta bendición. Le digo, en apenas un minuto vamos a continuar con este tema que nos ocupó ya una semana, de modo que sin más preámbulos, vámonos para continuar, bendecidos para bendecir y tratando el tema acerca de nuestra identidad. Bendecidos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos mis amigos y hermanos a esta nueva edición, y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, el verso 1 y 2, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le decía hace unos minutos que iba a continuar con el tema que nos ha ocupado ya más de una semana. Este es el 6º programa acerca de la restauración de nuestra identidad. ¿Y cuál es el propósito? Quiero resumir un poco, especialmente para aquellos que están escuchando por primera vez y los que han estado siguiendo para beneficio, van a escuchar algo de repetición. En Chile, como en todos los países, especialmente latinoamericanos, a los cristianos evangélicos se nos ha apodado y denostado de diferentes maneras. Hay naciones donde se les dice aleluya,
en otras naciones se le dice los panderistas, como que el pandero es la señal. En Chile se le dice los canutos, en otras naciones se le dice los gloria a Dios, etcétera, etcétera. La intención es menoscabar, es anular la verdadera identidad del Hijo de Dios. En Primera de Juan, igual que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice esta verdad: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. El plan de Dios es que se manifieste en nosotros lo que realmente somos, hijos de Dios. Nosotros no somos canutos, no somos seguidores de Canut de Bon, Juan Canut de Bon, predicador del siglo pasado. Y aunque algunos cristianos evangélicos en Chile con orgullo se dicen a sí mismos canuto, creo, en mi modesta opinión, que es un error. Como es un error llamarse a sí mismo por el nombre de la denominación a la que uno pertenece. La mayoría de los cristianos tenemos error en nuestra identificación como creyentes. La Biblia dice en el libro de los Hechos que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto quiere decir que la gente vio en ellos que eran seguidores de Cristo, imitaban a Jesucristo, el Señor. De este modo, la gente los apodó de la manera correcta. Pero el enemigo y la religión tradicional buscó anular la manifestación de lo que realmente somos, que nos manifestemos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, de ese modo, el poder de la palabra, al anular nuestra identidad, se anula todo el respaldo que tiene nuestra verdadera identidad. La verdadera identidad del Hijo de Dios es que es cristiano, es seguidor de Cristo, Hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado para que seamos llamados hijos de Dios, hijos del Creador del universo, del dueño de todas las cosas. Eso es lo que somos. Somos creación de Dios, hijos benditos de Dios. Mire, en la epístola que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, no solo somos hijos de Dios así de nombre, somos benditos de Dios. Benditos de Dios. Cuando saludo a la congregación, los días domingos yo le digo: hermanos, aquí se han congregado los benditos de Dios. Usted es bendito de Dios. Yo le voy a decir cosas que jamás le han dicho, porque lamentablemente para muchos creyentes en nuestro país, este apodo de canuto, pobre, ignorante y loco pareciera ser el nombre que se luce con orgullo, y no es. Eso es lejos de la realidad. Es una falacia, es una mentira del diablo. Usted no es canuto, usted no sigue a un hombre, es discípulo de Cristo. Usted no es ignorante, usted es sabio. ¿Cómo no vamos a ser sabios si creemos que el Creador del universo nos formó, nos hizo, nos creó? La palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo cuando escribe en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, dice: mirad, hermano, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En Chile especialmente, yo recuerdo desde niño, porque nací en cuna cristiana, evangélica, de línea pentecostal, se decía con orgullo esta verdad: lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Especialmente cuando había un hermano que desde la pobreza más grande, una persona muy viciosa, había nacido de nuevo, y él contaba su testimonio de quién era él. La Biblia dice que lo vil
lo que no es, escogió Dios, pero no para que se quede en ese estado de miseria, de indignidad, de menoscabo, de ignorancia. Dice la Biblia, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Pero dice que lo hizo para deshacer lo que es, para avergonzar a los sabios, para demostrar que de una persona que nace en la pobreza más grande, él puede hacer una persona bendecida de tal manera que pueda bendecir a toda una nación. No es el plan de Dios que uno siga viviendo en la misma ignorancia o en la misma pobreza en la que nació. El plan de Dios es dignificar al hijo suyo. Él quiere dignificarnos como sus hijos. Yo no entendía el proyecto de Dios cuando llegamos a vivir a Chile después de vivir 21 años en Estados Unidos. Lo único que sabía es que estaba obedeciendo la voz del Señor. Y estaba obedeciendo para tomar una nueva responsabilidad, un nuevo desafío. Pero la verdad, conociendo esta palabra, yo no sabía que el Señor tenía preparado para nosotros un lugar en Santiago, en el centro de la capital, en un lugar único, especial, a 50 metros del Cerro Santa Lucía, para darnos un terreno y edificar una casa para la gloria de su nombre. ¿Y sabe lo que fui entendiendo después de comprar ese lugar hace 3 años? Un precio exorbitante, un precio que era imposible. Vale 800 millones esa propiedad y la pudimos comprar. Nos quedan unos pagos pequeños todavía, pero ya pagamos más de la mitad, mucho más de la mitad. ¿Saben lo que Dios estaba haciendo? Manifestando a sus hijos y diciéndonos a nosotros primero, hijos, el mejor espacio de Santiago lo tenía reservado para ustedes, para que se manifieste a la nación completa cómo yo quiero tratar a mis hijos, a los que me aman, me sirven, me adoran, me cantan, me siguen y creen y obedecen mi palabra. Bendito sea su nombre. No lo entendí al comienzo. Sin embargo, lo que Dios tenía guardado era una ubicación excelente. Nos han querido comprar el lugar para construir hotel. El municipio nos persiguió para cerrarnos y clausurarnos. Estuve en tribunales, fui sobreseído de los cargos. ¿Por qué? Porque nos querían quitar, arrebatar ese lugar precioso de Santiago, frente a la Pontificia. Los que conocen el centro, donde está el Cristo arriba de la Pontificia, el Cristo que pusieron arriba de cemento, nos está mirando a nosotros, si fuera verdad. Ese es un mensaje extra que no lo tenía planeado. ¿Qué es lo que quería el Señor entonces? Manifestar a sus hijos, decir, estos son mis hijos, así yo quiero tener a mis hijos. Les reservé el mejor lugar de Santiago porque quiero que aquí se reúnan los que me adoran, los que me adoran, los que me sirven, los que me exaltan, los que me bendicen. Yo quería, como si el Señor nos dijera, manifestar los míos a una nación para que sepan que son mis hijos, para que mi sabiduría se manifieste. Entonces, ¿cómo? Poniéndonos un arquitecto evangélico, una empresa constructora evangélica, trayendo de todos los sectores de la gran ciudad, desde los más pobres hasta los más ricos, desde los empresarios, desde los dueños de empresas hasta el empleado que barre en una compañía. De todos los sectores, desde los más sencillos hasta los más educados, de todos los niveles, el Señor ha querido hacer y dar un testimonio a la ciudad. Ahora, ¿lo preparamos nosotros? No, era el plan de Dios para sus hijos, porque dice la Biblia, lo vil, lo que no es, lo menospreciado escoge Dios, pero para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los sabios. Cuando el dueño de ese lugar que nos vendió nos quiso estafar,
Me dijo, yo tengo los mejores abogados, entre los cuales se encuentra un senador famoso en su equipo de abogados. Y yo le dije, yo tengo a un solo abogado en el cielo y él nos va a defender, Señor, le dije. ¿Usted cree que va a estafar a canutos pobres e ignorantes? Le habíamos dado un depósito, un pie de dinero, y luego nos quiso estafar para que nos fuéramos de ahí. Le dije, Señor, Manuel se llama el caballero, el que era el dueño, esto hace como 4 o 5 años. Lo vamos a demandar no solamente en el tribunal de la tierra, lo vamos a demandar ante el tribunal del cielo. Y el del tribunal del cielo no se escapa nadie, porque de acuerdo a Lucas 18 hay un juez justo en el universo. Usted se ha querido quedar con el dinero y ahora nos quiere estafar. No, Señor, le dije. Yo no soy un canuto pobre, ignorante, loco. No, soy un hijo del creador del universo y Él nos dio esta tierra y usted ni nadie nos la va a quitar. Porque hicimos un contrato y usted quiere anular ese contrato. Y mi Dios, usted se cree muy católico, ¿verdad? Muy creyente. Bueno, no ha leído la Biblia. Hay un juez que hace justicia a sus escogidos que claman día y noche. Y ante ese juez, Señor, usted está demandado. Él es uno de los dueños de una de las universidades que en Chile fueron descubiertas haciendo triquiñuelas y que los directores están presos. Uno de los dueños era este señor, que no voy a decir su nombre, por supuesto, pero está siendo avergonzado a nivel nacional. Él es uno de los dueños de estas universidades que hicieron triquiñuelas, hicieron trampas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque mi Biblia dice que Él avergonzará a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Para avergonzar. Y ese Señor está siendo avergonzado. Mi amado, la manifestación de los hijos de Dios ya comenzó. Cristo viene. El Señor viene, pero no viene a buscar una iglesia pusilánime, avergonzada, apocada. Viene a buscar una iglesia victoriosa, a hijos suyos que se levantan en victoria. Tú eres hijo del Dios del cielo, llamado para avergonzar a los sabios, para ganar batallas, victorias, para ganar grandes victorias. La manifestación de los hijos de Dios ha comenzado. La manifestación de tu identidad verdadera ya ha comenzado. En los próximos meses va a salir a la luz el libro Restaurando Nuestra Identidad, donde hablo acerca de esta verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios, siempre en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, y ahora en el verso 30. Había leído recién el 29, ahora voy al 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Jesucristo, no somos ignorantes. Nosotros conocemos la palabra de Dios, el libro más sabio que el ser humano pueda leer en esta tierra. Este libro precioso nos ha sido dado para tener la sabiduría. Aquí leemos los dichos de Salomón, uno de los más grandes sabios en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos la sabiduría, no somos cualquier gente. Fuimos creados de nuevo, somos nueva creación. Tenemos una nueva identidad. Y esta nueva identidad es que no solamente yo tengo el poder dado por la gracia de Dios para vencer las tinieblas, para quitar lo apocado, para quitar todo espíritu apocado, sino también ahora tengo la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que está oculta y nos ha sido dada a nosotros, sus hijos. Por ejemplo, en esta sabiduría yo descubro que soy creación de Dios, que Él me formó en el vientre de mi madre, que Él conocía mi nombre cuando estaba en el vientre de mamá. Descubro que Él me llamó con un propósito, que tú y yo como creyentes somos hijos de Dios que vivimos con sentido. Tenemos propósito en esta tierra. Él nos llamó, nos escogió y designó y planeó nuestra vida para la gloria de su nombre.
de modo que seamos nosotros para la alabanza y la gloria de Él solamente. Mi amigo, mi hermano, nosotros tenemos la sabiduría de Dios. En Él, por Cristo estamos, por la gracia de Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús y Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tú tienes, de acuerdo a la palabra, la sabiduría de Dios. Hablo a los hijos de Dios. Hablamos en misterio, hablamos cosas ocultas cuando el Señor se nos manifiesta y lo sentimos en nuestra vida, escuchamos su voz. ¿Cómo será esta nueva naturaleza? Les decía a mis hermanos, y es un tema que voy a hablar más adelante, acerca de oír la voz de Dios. El Hijo de Dios conoce la voz de su Padre y el Padre Todopoderoso conoce la voz de sus hijos. Dios conoce tu voz y tú conoces la voz de Él. Tenemos nosotros la capacidad de descubrir, de conocer la grandeza que está en la palabra de Dios, el sentido, el propósito que Él nos llamó. La Biblia dice aquí, por ejemplo, solamente como ejemplo les quiero leer en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice esta verdad. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al darnos vida nos dio una nueva identidad. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Para mostrar a los siglos venideros el favor de Dios, la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús, hechas nuevas criaturas para hacer buenas obras. Y estas buenas obras, dice la Biblia, Él las preparó de antemano. Tenemos un propósito. Bendito sea Dios. Dentro de este proyecto divino, les contaba hace un minuto, yo no tenía idea que el Señor a los 60 años, que cumplí hace muy poco, me tenía un proyecto en el centro de Santiago, pero era una obra que Él había preparado. En nuestro templo, en nuestro santuario, se reúnen las damas de blanco. Les facilitamos a ellas que hacen la obra en los hospitales, las damas que atienden las cárceles. Facilitamos gratuitamente cuando hay reuniones y convenciones. Yo no tenía idea que este era un lugar que Él había reservado para nosotros, una obra que Él tenía guardada. Asistimos a una casa de acogida, ayudamos y bendecimos. Obras de antemano para que se manifieste que somos hijos benditos, bendecidos con toda bendición. Bendecidos con toda bendición. Tú eres un hijo de Dios, bendito con toda bendición. Si tu vida ha sido dura, difícil, complicada, como fue mis primeros años de vida cristiana, entre los 17 y los 27 años, fue muy dura, mucha pobreza, mucha escasez, muchas limitaciones, pero siempre creí en la palabra y me empapé de la palabra y proclamaba, soy un hijo bendito de Dios. No importa que mis zapatos estén rotos, no importa que la única camisa que tenía tenga el cuello al revés, al otro lado, porque no tenía más. No me importa, sigo siendo un hijo bendito de Dios, porque yo tenía que confesar lo que dice la palabra. Ahora han pasado los años y puedo decir con propiedad, realmente, Dios tenía un plan, un proyecto de bendición, porque Él quería que se manifieste el Hijo de Dios que está en ti y que está en mí. Tú eres una hija de Dios bendecida con toda bendición. Tú eres un hijo de Dios bendito por Él. Vive en esa nueva identidad para la gloria de su nombre. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a continuar en este mismo horario, por este mismo canal,
el día de mañana vamos a seguir. Aunque de lunes a viernes hay un horario, sábado y domingo tenemos un horario, unos minutos, unas horas cambiadas, pero vamos a seguir con este tema, restaurando nuestra identidad. En esta segunda semana quiero orar contigo y quiero pedirte que invites a tus amigos, porque es importantísimo que tú declares que ya no eres un canuto, pobre, ignorante, loco y fanático, sino que eres un hijo bendito del Dios del cielo, para la gloria de su nombre. Padre, oro en este momento por cada uno de los que ha estado escuchando tu palabra, descubriendo esta nueva identidad que tú nos diste y que por ignorancia, por desidia o pereza, tus hijos no descubrieron en tantos años. Señor, yo te ruego que te reveles en cada corazón y seas propicio a las necesidades y ahora mismo te glorifiques en tus hijos preciosos que esperan en tu favor y en tu misericordia. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Gracias al Señor. Mis amados, ha sido un privilegio de parte de Dios, un grandísimo honor poder llegar hasta ustedes, poder estar conectados a través de esta señal. Y ya saben, este programa es auspiciado por un grupo de hermanos que nos ayuda, empresarios que han sido bendecidos y pagan por este programa. Si usted quiere contribuir, llame al canal donde usted recibe la señal y envíe una ofrenda de amor, envíe una ofrenda. Y gracias al Señor también por nuestro hermano Fernando, quien es el titular de una oficina de abogados, donde le quiere ayudar como nos ha ayudado a nosotros y nos ha bendecido. Ahí hay un teléfono, llámenos y nosotros le contactamos para que pueda recibir también una ayuda en los asuntos terrenales. Bendecidos, bendecidos para bendecir. Nos vemos, hasta la próxima. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.